Hemos estado compartiendo acerca de conocer al Señor. Y hoy, el mensaje que el Señor me ha regalado, le he puesto por nombre Buscando a sus conocidos. Y voy a leer la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30 y 31. Y leo el beneficio de todos. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con ardor de mi ira la consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. La palabra de Dios es maravillosa y no me canso de decirlo, por todas las bondades que encontramos allí y toda la bondad que encontramos en Dios para con nosotros. Durante varios días hemos estado compartiendo acerca de conocer al Señor, de ser conocidos por Él. Y quiero mostrarles por qué es necesario, por qué es tan importante conocer al Señor, como lo describe su palabra a través de la revelación. Porque llega un momento en que Dios empieza a caminar sobre la faz de la tierra a buscar a uno de sus conocidos. Porque donde encuentre a uno de sus conocidos, el Señor cambiaría la intención para que tiene con el pueblo a quien quiere disciplinar. Por cierta ocasión, dice la palabra de Dios que el Señor visitó a Abraham, y dice la Biblia que Dios no hará las cosas sin antes manifestarlas a sus hijos. Y a través de esta palabra, comprometido Dios con el hombre, antes de atraer la desolación y destrucción sobre Sodoma y Gomorra, Dios a Abraham le dijo que iba a destruir a Sodoma y Gomorra porque la maldad de ellos había subido a la presencia de Dios. Y Abraham tenía un sobrino a quien amaba mucho, quien le acompañó en toda su travesía de la tierra de la cual Dios le llamó a él, Ur de los Caldeos, y lo llevó a la tierra que habría de darle a su descendencia, a su parentela. Pero en cierto momento las riquezas de ambos se incrementaron de tal manera que Dios le dijo a Abraham: sepárate de tu sobrino, porque la bendición o porque el llamado era para Abraham, no para su sobrino. Y su sobrino fue a la tierra de Sodoma y Gomorra. Y la Biblia describe que la tierra de Sodoma y de Gomorra era una tierra abundante, era una pradera, una ladera fértil. Y Abraham le dijo a Lot: escoge el camino y yo iré contrario a ti. Y Lot levantó sus ojos y escogió la ladera más fértil, escogió el mejor lugar y se fue allí con todas sus posesiones, las que eran muchas, dice la palabra de Dios. Pero transcurrido el tiempo, dice la palabra de Dios que Lot afligía su alma por ver la maldad que había en medio del pueblo en el que él habitaba. Y cuenta la palabra de Dios que el Señor determinó destruir a Sodoma y Gomorra porque su maldad era mucha. Y uno de los ejemplos que voy a traer para que entiendas hasta dónde llegaba la maldad de los sodomitas era que a Sodoma llegaron unos ángeles a buscar a esos hombres que pueden establecer una diferencia en Dios. Y cuando llegaron a Sodoma se encontraron con un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre hospitalario, que les invitó a los forasteros sin saber que eran ángeles a que posasen en su casa. Estando en su casa, todo el pueblo se dio cuenta de que había gente nueva, que había foráneos, y fueron a la casa de Lot y le exigían a Lot violentamente para que entregara a la visita porque querían llegarse a ellos. Cuando la palabra de Dios describe o de esta manera se manifiesta
con respecto a llegarse a ellos, significaba que querían, dice la Biblia, querían conocerlo, querían violarles, querían sodomizarles. Y dice la palabra de Dios que el Señor descendió e hirió con ceguera a todo el pueblo, pequeños y grandes. Aún los niños procuraban tal vejamen. Aún los niños procuraban tal maldad y se deleitaban en medio de ella. Y el Señor determinó, a través de lo que acontecía con aquellos sus ángeles, sus siervos que estaban buscando a alguien que hiciera vallado, a alguien que hiciera una diferencia y que se parara en la brecha, para no permitir, para cambiar la voluntad de Dios, porque la maldad de Sodoma había subido a su presencia. Y aún habiendo un hombre justo, el Señor determinó destruirla. Pero antes de que estas cosas sucedieran, Abraham, escuchando la voz de Dios, se apercibió de lo que iba a acontecer, porque el Señor no le reservó nada de lo que estaba por suceder. Y Abraham empezó a orarle a Dios, pidiendo que cambiara su determinación. Su humanidad no quería ver cómo unos pueblos completamente eran consumidos por la ira de Dios. Y Abraham en su intercesión le pedía al Señor: Señor, y si hay 20, el Señor le decía: por amor a esos 20 no destruiré la tierra. Señor, y si no hay 20 sino 15, por amor a esos 15 no destruiré la tierra. Y Abraham insistió insistentemente hasta llegar a 5. Señor, y si hay 5, por amor a esos 5 no destruiré la tierra. Y cuando los ángeles llegaron, no encontraron a 5 personas. Encontraron al justo Lot con sus 2 hijas y con su esposa. Y los ángeles le reconvinieron, porque era determinante la orden e imperativa la orden de Dios para con respecto a la destrucción de Sodoma y Gomorra, Seboín y Elohim, porque fueron 4 poblaciones las destruidas por la ira de Dios, porque eran pueblos insensatos, pueblos rebeldes, impíos en gran manera. Y dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Lot: huye con tu casa, toma por botín tu casa, tu vida, pero no mires atrás para que no seas consumido como el pueblo que vamos a exterminar en el día de hoy. La historia que casi todos conocen: la mujer de Lot miró atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Esa es la misericordia de Dios. Hoy día juzgamos porque durante mucho tiempo hemos estado compartiendo que estamos acercándonos al fin. Durante mucho tiempo hemos compartido este evangelio, esta nueva buena. Cualquiera dirá: pero qué buena nueva es esa que nos habla que nuestra tierra va a ser destruida. La buena nueva es que tú puedes pararte en la brecha. La buena nueva es que tú puedes ser declarado por Dios como justo. La buena nueva es que Dios anda buscando a sus conocidos para librarles de lo que está por suceder sobre la faz de la tierra. La buena nueva es que Dios no quiere que sus hijos perezcan juntamente con el impío. La buena nueva es que hemos sido marcados por Dios para caminar de su mano y para ser librados de toda condenación, porque no dejará el Señor caído por siempre al justo, porque de todas estas angustias y tribulaciones serán librados los hijos del Señor. Y es por ello que en este día quiero invitarte a que te entronices en este mensaje que apenas vamos a comenzar a compartir. Esa era la introducción de lo que te vamos a enseñar en el día de hoy. La palabra de Dios dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Halladle en tanto está cercano. Era lo que compartíamos la semana pasada. Estamos hablando de la cercanía de Dios para con nosotros. Y hoy quiero compartir contigo el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todas las cosas nos vengan por añadidura. Quiero hablarte de la justicia de Dios. Quiero explicarte por qué Dios permite ciertas circunstancias alrededor de nuestras vidas, porque quiere enseñarnos a través del error de otros, para que nosotros en nuestra insensatez no recurramos a los mismos errores, a las mismas caídas
de nuestros antepasados o nuestros contemporáneos, sino que por el contrario, podamos encontrar en el Señor el auxilio que tanto desea nuestra alma. El Señor es maravilloso, Dios es eficaz y Dios quiere hacerse evidente en nuestras vidas. Es por ello que quiere que tú te deleites en Él y en su palabra, porque la palabra de Dios fue establecida para darnos ejemplo de cómo nosotros conducirnos en todo lo que está por delante. Lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera en nuestro camino. ¿Dónde está nuestra alianza? En la palabra de Dios, pero inspirada por su Espíritu. El apóstol Pablo le decía a sus hijos, a los que habían creído a su palabra, y rogaba por ellos diciendo: porque ruego al Padre para que os sea dado Espíritu que alumbre vuestro entendimiento y pueda comprender todas las cosas que yo comparto contigo. Asimismo quiero yo orar a Dios para que Él alumbre su entendimiento, para que ustedes puedan comprender lo que Dios quiere decirles en el día de hoy. En cierta ocasión, dice la palabra de Dios que estaba reunido un rey, el rey de Babilonia, hijo de Nabucodonosor, quien había llevado cautivo al pueblo de Israel a ese lugar, a Babilonia, y había fiesta en medio de la casa del rey. Su hijo Belsasar sacó todos los utensilios de la casa de Jehová que habían sido llevados, que habían sido sacados de la casa del Señor cuando Israel había sido llevada cautiva a Babilonia. Y este hombre, envanecido con los utensilios del Señor, con gran orgullo y con gran júbilo humano, de repente es interrumpida esa alegría cuando una mano en la pared se manifiesta y escribe: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Este hombre angustiado en gran manera porque no sabía lo que estaba sucediendo, porque sus ojos nunca habían visto algo semejante, ni tampoco había escuchado algo como tal. Y es por ello que este hombre empezó a llamar a los entendidos, a los sabios de ese tiempo, para que descifraran lo que la escritura de la pared significaba. Solamente un hombre pudo pararse en la brecha. Solamente un hombre pudo colocarse en medio de ellos y hacer una diferencia. Un justo de nombre Daniel, que pudo descifrar lo que decía en la escritura de la pared. Y donde quiero llegar es una de las cosas que Dios le dijo a este rey: pesado ha sido puesto en balanza y ha sido hallado falto. La balanza, como todos sabemos, es la simbología de la justicia. Y la Biblia habla mucho acerca de la justicia y habla mucho de la balanza. Hoy día conocemos la balanza como una imagen de una mujer sosteniendo una balanza, y esta mujer con sus ojos vendados, haciendo alusión a una justicia ciega. Todo lo que el Señor ha tomado como relación para establecerlo en el reino de los cielos, Satanás también ha tratado de tergiversar lo que Dios creó. Es por ello que esta mujer vendada, que significa justicia ciega, es la alternativa que tienen los hombres para hablar de justicia, dejando de lado la verdadera oportunidad que es la justicia del reino de los cielos. Es por ello que hoy quiero hablarte del reino de los cielos y su justicia, para que todas las cosas vengan por añadidura. Primero tenemos que despojarnos de la justicia terrenal, que es una justicia humana, es una justicia que tiene una inspiración en la oscuridad, es una justicia que no nos deja ver más allá de lo que el Señor ha establecido para nosotros como hijos. La justicia del reino de los cielos es ecuánime, es equilibrada. Una balanza funciona colocando una pesa de un lado, ya sea por X peso, y vamos a usar el ejemplo de 1 kilogramo. Y cuando la balanza se equilibra es porque lo que vamos a pesar, que colocamos en el plato equidistante, tiene que nivelarse con la balanza con el peso, con la pesa. La pesa de 1 kilogramo, lo que coloquemos en el otro plato también va a pesar 1 kilogramo, y la balanza va a quedar equilibrada, ni para allá ni para acá.
Dios hace mucho énfasis acerca de la medida falsa. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a que la justicia de Dios se manifiesta sobre nosotros, como cuando somos colocados en una balanza. El énfasis del día de hoy lo quiero hacer en este hombre Belsasar, que fue colocado en una balanza y fue hallado falto. Que fue colocado en el otro plato, que no permitió que este hombre fuese hallado equilibrado, ecuánime o justo, que es la palabra. Cuando estamos equilibrados con el contrapeso que se nos coloca, dice medida justa, peso justo, y cualquiera que no concuerde con la balanza o con la pesa que se le coloca a su lado, no da el equilibrio con la justicia de Dios. La Biblia dice que nuestra justicia, la justicia de los hijos de Dios, no se hace semejante a la de los escribas y fariseos, porque ellos colocaban cargas sobre todos los que enseñaban, pero eran cargas que ni ellos mismos podían llevar. O sea, si eran pesados, si eran llevados a una balanza, iban a ser encontrados faltos. ¿Por qué? Porque ellos mismos colocaban un contrapeso o una pesa para medir el equilibrio, para medir la justicia, para ver si la medida era justa o injusta. Pero estos hombres colocaban cargas sobre otros que ellos mismos no podían llevar. Y la enseñanza de Dios para nosotros es que tú y yo podemos ser declarados justos. Declarados justos. La palabra de Dios, cuando habla de los fariseos y escribas, era porque su justicia estaba basada en la ley, en los mandamientos de hombres, mandamientos que Dios había dado a Moisés para que le diera al pueblo de Israel. Y en este tipo de mandamientos fue que establecieron ellos su justicia. Y la Biblia dice que si nosotros guardamos toda la ley y ofendemos un punto de la ley, nos volvemos transgresores de toda la ley. Nunca vamos a alcanzar a dar la medida justa si nuestro peso, si la pesa que es colocada en la balanza es la ley. Yo quiero que me entiendan en el día de hoy. Si nosotros colocamos en la balanza espiritual que Dios está colocando delante de nosotros para medirnos, para pesarnos, si colocamos la ley en el otro plato, nunca vamos a alcanzar a estar en el nivel. Nunca vamos a ser declarados justos, porque siempre nos va a hacer falta para ser declarados justos por Dios. La buena nueva es que ya nosotros no tenemos que colocar la ley en el otro plato de la balanza. La buena nueva es que en el otro plato de la balanza se colocó Jesús por ti y por mí. Por eso es que la Biblia dice: busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, para que todas las cosas vengan por añadidura. Si en el plato contrario está puesto Jesús, siempre vamos a dar la justicia. Siempre vamos a ser declarados justos por Dios, porque no es por obra de justicia la justificación, sino por gracia. Es un regalo, el regalo que el Señor le plació derramar sobre la humanidad. Es para que la humanidad corra tranquilo, no con desconfianza creyendo que le van a pedir algo a cambio, no con desconfianza creyendo que en cualquier momento le sacan el garrote y le dan su trancazo. Es creyendo que la justicia del Señor es única y suficiente para que nosotros podamos estar tranquilos y confiados. ¿Y cómo nos encontramos con esa justicia? La Biblia dice que somos salvos mediante la fe. Porque a Dios le plació, a través de su gracia maravillosa, regalarnos ese don divino para que, creyendo en Jesús, nosotros podamos deleitarnos en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La vida eterna ha sido colocada delante de nosotros en Cristo Jesús. Por mucho que yo me esfuerce, por mucho que yo quiera, por mucho que yo anhele cumplir con los mandamientos y preceptos establecidos en la ley, nunca voy a poder, porque mi naturaleza pecaminosa no me lo va a permitir. Que eso fue lo que sucedió en la creación. Cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva fueron creados por Dios conforme a su imagen y semejanza. Dios los creó y los colocó en el jardín, en el huerto del Edén, y le dijo: todas las cosas te son lícitas, pero no todas las cosas convienen.
Todas las cosas te son lícitas, pero no te dejes dominar de ninguna de ellas. Y estaba haciendo alusión a un árbol de la sabiduría que estaba en medio de ellos, del cual no podían tomar. Era lícito, pero no les convenía. Ellos no podían tomar de estas cosas, pero ellos, escuchando la voz de la serpiente, porque Satanás se introdujo en el animal más astuto que había en el huerto, y ese animal más astuto era la serpiente, le habló a Eva y le dijo: lo que pasa es que Dios no quiere que comas del árbol, del fruto del árbol del bien y del mal, porque serás como Dios. Y esa es la rebelión del hombre para con el Señor. No haber comido de un fruto de manzana, porque quiere mostrarnos que comió de un árbol de manzana. Comieron de la sabiduría, sabiendo el bien y el mal, pero para ellos era imposible hacer el bien, porque su naturaleza no les permitía vivir en el bien, haciendo el bien, sino que continuamente harían lo malo, porque se colocaron en el mismo nivel de Dios. La primera rebelión que existió en el reino de los cielos, y fue por algo similar, porque el corazón de Satanás, que se llamaba Lucifer, fue entenebrecido, se halló la oscuridad en su corazón cuando quiso hacerse semejante a Dios. Y no bastándole eso, cuando fue arrojado por tierra, cuando fue arrojado como castigo a la tierra, cuando llegó a la tierra y Dios hizo al hombre, que en la escala el hombre está por debajo de los ángeles. La creación más insignificante de manera racional es el hombre. Y cuando Dios creó al hombre, lo creó con un propósito, mostrar Dios su amor a una raza, a la raza más pequeña, a la insignificancia de la creación de Dios, entregar su amor y ver a uno que estaba por encima de todos ellos, por debajo de los pies de cada uno de aquellos que habían recibido la tierra como su heredad. El castigo de Satanás somos nosotros cuando estamos en la justicia de Dios. Y Él lo sabía, y es por ello que Él corrompió a la humanidad. Pero gracias a Dios que Jesucristo, cuando Jesucristo descendió, dejó su grandeza, se despojó de su gloria y se convirtió en uno semejante a nosotros. Jesucristo colocó a Satanás donde tenía que colocarlo, debajo de sus pies. Es cierto que por el primer Adán recibimos la condenación, por el primer Adán recibimos la muerte, en el segundo Adán recibimos la vida. En Cristo Jesús tenemos lo que nosotros tanto necesitamos. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Si nosotros permitimos que el Señor actúe sobre nosotros, Dios no va a ver a X, a Y, a Sutano, a Perencejo, a Sutanejo. Dios ve a Jesucristo en cada uno de nosotros. Es por ello que la Biblia dice: de tal manera que ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que vivo, lo vivo para la gloria de Dios. Porque Dios no ve nuestra humanidad, porque si viera nuestra humanidad, nos vería como faltos cuando seamos colocados en la balanza. Pero el solo hecho de tener a Jesucristo en nuestra vida como la persona más importante de nuestro ser, nos permite ser declarados por Dios justos. Y es por ello el verso que le leí en Mateo capítulo 6, verso 33. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, para que todas las cosas vengan por añadidura. El apóstol Pablo le dijo a sus discípulos: si aquel que creó los cielos y la tierra no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas juntamente con Él? No hay algo más importante, o no hay alguien más importante sobre la creación de Dios que Jesús. Y el Señor no lo escondió de nosotros, sino que lo manifestó para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, tiene sus brazos extendidos hacia la humanidad para que procedan al arrepentimiento. La Biblia dice que si confesares vuestros pecados, si confesares con tu boca tus pecados y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo tú y tu casa. Solamente basta creer. Dios no pide nada extraño. Él no está pidiendo que nos volvamos dogmáticos, que conservemos ciertas costumbres,
Porque no se trata de una religión, se trata de valores que el Señor entregó a la humanidad. No se trata de venir todos los domingos a un servicio, a reunirnos como hermanos, sino es a vivir una vida en Cristo Jesús, con valores, con los valores similares a los que nos enseñaban cuando estudiábamos en primaria, que durante mucho tiempo aprendíamos de esos valores, pero que hoy día no se puede hablar de valores. Aún de valores no se puede hablar en los colegios porque lo toman como religión y está prohibido hablar de religión. Pero nosotros no somos religiosos. Estamos hablando de una vida que el Señor colocó delante de nosotros y que un día vamos a ser colocados en una balanza. Y si la medida que nosotros reflejamos no se pone a la altura de lo que el Señor espera de nosotros, vamos a ser hallados faltos. Y si somos hallados faltos, dice la palabra de Dios, hay un lugar rugiendo y esperando por todo aquello, donde dice la Biblia que allí es el crujir de dientes. Es allí donde muchos lamentarán. Y el Señor dice que es tarde, que ya sería tarde, que ya sería tarde. La palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12, dice: tiene por título los que rechazan la gracia de Dios. Desde el verso 11 en adelante voy a leer: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreado o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si pudieron notar, al principio el pueblo se tuvo que acercar al monte Horeb, y cuando se acercaron al monte Horeb, lo que cayó fue temor sobre el pueblo de Israel. Y ellos no se atrevían a acercarse al monte porque el monte humeaba, el monte destilaba el fuego de Dios, el monte
En el monte se percibía la presencia. Y la Biblia dice que ninguna cosa inmunda puede acercarse a Dios porque sería consumida. Y todos tenían temor y temblor para acercarse. También esa misma analogía ocurría cuando los sacerdotes se acercaban una vez por año a la presencia de Dios, que quedaba en el lugar santísimo, lugar al que podían accesar una sola vez por año, después de un cierto ritual que tenían que cumplir para ser hallados idóneos delante de Dios, para que el Señor colocara al sacerdote sobre una balanza. Estoy hablando tipológicamente, estoy haciendo una analogía. Dios colocaba al sacerdote en una balanza, y si ese sacerdote no daba su medida justa, este hombre moría en la presencia de Dios. Cuando los sacerdotes entraban al lugar santísimo, entraban con unas campanitas colocadas al borde de sus vestiduras. Mientras los que estaban afuera escuchaban las campanitas sonando dentro del lugar santísimo, ellos estaban contentos y alegres porque sabían que la ofrenda que se estaba presentando al Señor en el nombre del pueblo de Israel había sido acepta, y había alegría y jolgorio en el pueblo de Israel. Pero cuando estas campanitas no sonaban, significaba que este sacerdote había fallado en algunos de los ritos que tenía que cumplir, que tenía que observar para entrar en el lugar santísimo. Y al ser puesto en esa balanza y ser hallado injusto, este hombre perecía en el mismo instante que entraba al lugar santísimo. Dice la Biblia: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. En estos días podemos ir a la presencia de Dios. En estos días podemos ir al lugar santísimo en Cristo Jesús. En estos días podemos aprovechar la sangre de Él para acercarnos confiadamente al trono de la gracia y encontrar oportuno socorro para nuestra vida. Hoy no necesitamos llevar unas campanitas. Hoy podemos ir tranquilos. Hoy podemos esperar que la justicia de Jesús, envolviendo nuestra vida, podamos ser declarados por Dios como justos a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestra falencia, a pesar de nuestra ineptitud, a pesar de lo malo y lo perverso. El Señor, cuando ve a su Hijo en nuestras vidas, el Señor tiene paciencia para con nosotros y nos enseña a caminar con Él. Es muy cierto que Él no tendrá por inocente al culpable, sino a su Hijo los disciplina. Él traerá disciplina sobre nuestras vidas para enseñarnos a caminar, pero no traerá la muerte si somos justos. Y justo es creer en Jesús. Justo no es por las obras que tú haces, sino creer en Jesús. Y cuando crees en Jesús, hay unas obras que se van a manifestar en ti, porque la Biblia dice: si me conoces, guarda mis mandamientos. El Señor dijo: mis mandamientos no son gravosos, son valores que el Señor coloca sobre sus hijos para que nos mostremos como testigos en el mundo de que fuimos escogidos por Dios para salvación. Así como Lot pudo salir de Sodoma, así como Lot pudo tomar a sus hijas y a su mujer y salir de Sodoma, así usted y yo podemos salir en victoria y colocar nuestra mirada siempre delante para que nosotros no perezcamos como sucedió con la mujer de Lot. La Biblia dice en el libro de Romanos que no hay un justo sobre la faz de la tierra, porque está hablándole a los griegos y hablándole a los judíos. Los griegos buscaban la sabiduría y los judíos cumplían con los preceptos humanos dados por Moisés y lo volvieron una religión y lo volvieron dogma y lo volvieron cumplimiento y dejaron de lado la justicia de Dios. Y el apóstol Pablo empieza a mostrarle a ellos la justicia de cada pueblo. Y lo último que termina por comentar es que, analizando la justicia de cada pueblo, es que no había encontrado justo sobre la faz de la tierra. Y la buena nueva fue decir que Jesucristo en la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa para que cada pueblo, cada nación que creyese que Jesucristo podría traer su justicia a su vida, la derramaría con todo su ser. Por ello quiero decirte, aunque tu justicia sea semejante a un trapo de inmundicia, como dice en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 20, si tu justicia fuere fétida y manchará tu trapo como inmundicia, dice la Biblia que Dios
emblanquecerá nuestras vidas. Él quitará y removerá toda putrefacción que haya a nuestro alrededor, haciendo analogía del pecado. Él remueve toda nuestra maldad. Y no importa lo que hayamos hecho en nuestro pasado, lo mejor está por venir. Si creemos en el Señor tiene lo mejor para nosotros. Su justicia está sobre nuestras vidas. Su justicia quiere manifestarse sobre nosotros. Es por ello que repito el inicio del día de hoy. Ezequiel capítulo 22. El Señor te quiere allí. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. En Jeremías la palabra de Dios dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo sanaré su tierra y los perdonaré. El Señor no quiere destruir. Es la misma humanidad que se conduce al abismo. Es la misma humanidad la que es renuente a las señales y avisos que Dios está derramando o presentando delante de él. El Señor es piadoso. El Señor es maravilloso en su benevolencia. Son nuevas cada mañana. En cierta oportunidad el Señor determinó destruir a una población de nombre Nínive. Y Dios encomendó a uno de sus profetas para que proclamase las buenas nuevas. Las buenas nuevas eran que a pesar de que Dios quería destruirle, el Señor podía volverse de sus deseos si este pueblo se arrepentía. Pero Jonás no gustaba de los ninivitas. Y Jonás conocía las misericordias de Dios que eran nuevas cada mañana. Y él sabía que si él iba a Nínive y pregonaba que Dios iba a destruir su tierra y el pueblo se arrepentía, el Señor se volvía de la intención de lo que procuraba con Nínive. Y dice la palabra de Dios que Jonás buscó camino contrario. Jonás emprendió un viaje para alejarse de Nínive y se levantó una gran tempestad para no dejarle avanzar en sus caminos. Y a Jonás tuvieron que arrojarle a las aguas. Y cuando le arrojaron las aguas, se calmó la tempestad y una ballena tragó a Jonás. Algunos toman estas historias como fantasías, pero los que creemos en la Biblia, creemos que para Dios todo es posible. Creemos que si podemos creer, Dios puede hacer lo que quiera, lo que le plazca. Él creó el mundo, Él creó los cielos y la tierra, y Dios puede hacer como quiera. En un instante, en un santiamén, puede cambiar la naturaleza humana para que pueda ser sostenible, no importando el ambiente al cual sea sometido. Y Jonás en el vientre de esta ballena duró 3 días. Para cualquier persona estas son historias locas. ¿Quién se fumó un tabaco de marihuana y escribió eso en la Biblia? Porque lo he escuchado de muchas personas. No tienen cuidado de hablar cosas profundas, manifestadas por Dios para que nosotros creamos. Pero muchos toman por burla y se mofan de ella. Y quiero decirte que yo creo todo lo que la palabra de Dios describe. Y yo creo que Jonás, así como Jesús, el mismo Jesús, describió que él como Jonás sería llevado al vientre de la tierra. El mismo Jesús utilizó el pasaje de Jonás para decir que él era tipología de Jonás. Y dice la Biblia que Jesús, cuando fue juzgado, no hubo de qué acusarle. Y si Jesús estaba mintiendo, había que acusarle por mentiroso. Y si Jesús era un mentiroso, Jesús no tiene la justicia para librarnos a nosotros de la muerte. Y la Biblia dice que Jesús no cometió ningún pecado. Jesús cumplió con todo lo que Dios demandaba para con la humanidad. Lo que el hombre no pudo hacer, lo hizo Jesús. Es por ello que el hombre
hombre declarado justo cuando es colocado en la balanza si Jesús va delante de nosotros? Si Jesús no va con nosotros, nunca podremos encontrar el peso ideal. Y el peso ideal lo encontramos solo y solo si Jesús está con nosotros. Él nos ayuda a dar la altura. Él nos ayuda a dar lo que se exige de nosotros. Jesús, el Hijo de David. Jesús, el Hijo del Altísimo. Jesús, que participó en la creación de la tierra y de los cielos. Él, y solo Él, pudo darnos a nosotros lo que tanto necesitábamos. Y volviendo a la historia de Jonás, Jonás fue expulsado por el pez, por el gran pez, y fue arrojado en las costas de Nínive. Y Jonás fue y proclamó el evangelio del reino por 3 días. Y dice la Biblia que los ninivitas tuvieron mucho temor y todos procedieron en ayuno, aún sus bestias ayunaron juntamente con ellos, y el Señor derramó bonanza sobre Nínive y no fueron destruidos. Y luego, cuando Jesús caminó en medio de los hombres, le dice a la gente: la justicia de los ninivitas les juzgará a vosotros, porque ellos oyeron la palabra de Dios y la pusieron por obra. Pero hoy día colocamos la palabra de Dios como simples oidores olvidadizos. No la ponemos por obra. Y es cuando el Señor dice que vuestra justicia no sea como la de los escribas y fariseos, sino que tú sí seas sí y tú no seas no. Que seas declarado por justo, porque el Señor está en ti, porque Él mora en ti. Y si Él mora en ti, te lleva a actuar de una manera ideal, te lleva a vivir conforme a las obras y estatutos establecidos por Dios para ti y para mí. Hay un justo, hay un justo, y ese justo no eres tú ni soy yo. Ese justo es Él. Jesucristo el justo, Él vive y reina por los siglos de los siglos. Si tú y yo creemos en su justicia, como el pueblo de Nínive, vamos a ser hallados justos por Dios.